Conversalo Podcast. Conversalo Podcast. Conversalo Podcast. Para pa 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 pa. Bienvenidos a Conversalo Podcast. ¡Yeah! Bueno, mi nombre es Lisbeth Alfonsina, mi primera vez siendo parte de Conversalo Podcast. La verdad que me siento muy feliz porque como es algo parte de la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social del Campus Santiago de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pues para mí también es un honor poder estar aquí en un primer episodio. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, mi nombre es Tomás, también es mi primera vez por aquí. Soy logística en AEX y bueno, contento por estar aquí y por poder hablar del tema que vamos a hablar. Hola, Madeline Taveras por aquí de nuevo, secretaria de AEX de la gestión 2024 y pues súper entusiasmada de estar aquí con un tema tan interesante como el que vamos a tocar hoy. Sí, súper. Y bueno, Tomás, es tu primera vez también, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te sientes así de que te toque? Bien. O sea, no es mi primera vez en el estudio, en la cabina, pero sí en un episodio de Conversalo. Ok, qué chulo, igual que yo. Pero para los que no saben, nosotros estamos en Spotify como Conversalo y en Instagram como AEX Pucamaima. AEX Pucamaima. Exacto, es para que ustedes estén actualizados de todo el contenido y cuando subimos episodios y demás. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, diría yo. No solo como para... Muchas personas lo pueden ver como para niños, pero yo diría que es un tema que nos engloba a todos. Y sí, madre. Sí, bueno, no queda más que decir que realmente introducir cuál es el tema de hoy, súper chulo. Exacto. Hoy hablaremos sobre la película Intensamente 2. Intensamente 2 empieza en la adolescencia de Riley, presenta nuevas emociones en la cabeza de la adolescente. Y bueno, es otra historia que trae Disney, digamos, ampliando un poco el universo que ya creó antes y profundizándolo al ritmo del crecimiento de Riley. Sí. Y para quienes no saben, Intensamente 2 es una segunda parte de Intensamente 1 y que obviamente al principio estaba desarrollado como en una niña, las emociones de una niña que son felicidad, tristeza, miedo, etcétera. Y ahora es como una nueva versión que engloba ya una Riley adolescente, una Riley más grande, que ahí se habla acerca de la ansiedad, del aburrimiento, de La vergüenza. Exacto, vergüenza, otras emociones que nosotros ya como grandes la vivimos y que aunque Intensamente, inició siendo una película para niños, yo creo que no se quedó ahí y yo creo que también fue una muy buena estrategia de que ahora llegaron a otro público. Lo pueden ver tanto niños como personas adultas que obviamente viven esas emociones a diario. Y me parece un peliculón. Yo la vi y yo la amé. No sé ustedes. Sí. A mí me parece muy interesante eso que tú mencionas, ya que cuando salió la primera película, la mayoría de nuestra generación estaba o entrando en la adolescencia o ya en la adolescencia. Y 7 años después, nosotros somos el mismo público que está viendo pues Intensamente 2 con todas esas emociones que Riley también presenta. Sí. Incluso, ¿sí, Tomás? A mí me gusta mucho desde el principio el concepto de la película, hacer una película animada que conviene sobre las emociones. El formato le aporta mucho, le da muchas opciones de hacer muchas cosas. Y también, para contextualizar un poco, vamos a hablar de cómo los personajes cambiaron o han cambiado de la primera al comienzo de la segunda. Bueno, primero vemos al principio de la segunda ya los personajes se conocen más entre ellos. Al principio eran un poco más extraños, se conocen más, ya como que a veces
previenen las cosas. Por ejemplo, cuando alegría le dice a furia, no te enojes o no te vayas a enojar. También hay una nueva relación entre alegría y tristeza. Sí. Yayas, alegría entiende la importancia de tristeza, y tristeza también ahí hace que la conexión sea mejor, y van creciendo los personajes también. Ya que tú mencionas alegría y tristeza, a mí me causaba mucha, no nostalgia, pero como que me gustaba esa conexión que ellos trataban de tener, de que al menos Felicidad, cuando tenía su momento que era como la que manejaba todo, le daba el chance a cada uno de que, ok, Riley ahora necesita sentirte triste. O sea, como que te dan mucha gente cree que hay emociones, y que eso lo vamos a ver más adelante con nuestra invitada, pero que creen que hay emociones positivas y negativas. Y yo creo que esto es algo que la película resalta muy bien, de que todas las emociones son válidas, que no hay emociones negativas ni positivas, y que son oportunas tenerla en sus momentos. Y yo creo que eso es algo que la película, tanto en Intensamente 1 como en Intensamente 2, lo representaron muy bien. Y me gustó eso de que Felicidad, al momento que ella sabía que Riley no podía sentirse feliz, le daba el chance de tristeza de que manejara las emociones de Riley, o a furia, o a miedo. Entonces, eso es algo que yo admiro mucho de la película, que quizás nosotros de adultos nos hacen ver de que tú debes de sentirte siempre positivo, feliz, manejar todo, pero cuando nos sentimos mal, creemos que es algo malo que está pasando con nosotros, y no, realmente no está pasando nada, es una emoción. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, para hablar sobre Intensamente, no nos vamos a quedar solo en la opinión de nosotros y lo que percibimos de la película, sino que queremos conocer más allá sobre una voz quizás profesional, y alguien que quizás tenga mejores fundamentos acerca de la película y todo eso del tema de las emociones. Y con eso tenemos a una invitada que se llama Denise Grullón. Denise es psicóloga, es especializada en evaluación, diagnóstico e intervención de los diversos trastornos de neurodesarrollo, trastornos emocionales como ansiedad y depresión. Y me parece perfecto que te tengamos aquí porque es el tema oportuno para que tú quizás le enseñes al público de acerca de las emociones, Intensamente 2, y que nosotros como niños y también como adultos ya podemos aprender de esto. Denise, hola. Hola, un placer. Gracias por la invitación el día de hoy. Entonces, partiendo de lo que tú dijiste, sí tenemos emociones positivas y negativas. Lo que pasa es que las negativas usualmente las utilizamos o las asociamos en un momento malo, negativo. Por ejemplo, si se nos muere un familiar, que Dios no lo quiera ahora mismo, ¿qué vamos a manifestar? ¿La alegría? No, tristeza. La tristeza. Entonces lo asociamos que la tristeza es algo negativo por esas situaciones que se van desarrollando alrededor de nosotros. Pero así como tú dijiste, si las emociones son válidas, son necesarias, tanto las positivas como las negativas. Sí, y qué bueno que tú lo resaltas eso, pero antes de continuar me gustaría, Denise, que tú como te hables de ti para que la gente que no sabe conozca tu trayectoria, conozca lo que haces, etcétera. Me dijiste que estudiaste en la Pucamaima. Exactamente, yo soy egresada de aquí, de Pucamaima, de psicología, hace unos añitos, no lo voy a decir para que no me vayan ahí a sacar los números de la edad. Luego duré un año ejerciendo la psicología, explorando, viendo qué área sería la indicada para mí. Bueno, pues me decidí por neuropsicología. Entonces ahí ya fui a la Universidad de Salamanca. Duré un año alrededor y ahí ahí está mi máster. Ya luego he hecho diferentes cursos, especializaciones, tanto en ansiedad como depresión, al igual que autismo. Estoy certificada en ese diagnóstico utilizando la prueba A2. De igual forma, también soy maestra por vocación. Tengo más de 10 años en esa área de educación y tengo varios proyectos que lo iremos hablando a lo largo de este episodio. ¿Y trabajas con niños? Sí, suelo trabajar con niños y con adultos también. Ok, perfecto. Entonces, eso nos da la oportunidad de que abarquemos ambos, tanto adultos como niños. Exactamente. Y ahora ya sí, entrando de lleno a lo de la película, Insera y todo eso de las emociones, ¿cómo tú crees
ya tú que has trabajado con tanto adultos como niños, que representan las emociones en la película en comparación con la vida real. ¿Hay alguna diferencia? Honestamente, no hay mucha diferencia. Lo que sí va a variar en la personalidad de la persona. ¿Por qué? Porque cada persona lo va a interpretar de una manera distinta esas situaciones. Por ejemplo, si voy a poner un ejemplo de la vida real. Yo fui a hacer el máster con beca del MESI, full, genial. Yo me puse súper feliz porque me iba a explorar nuevas culturas y eso. Pero a una amiga también le dieron una beca, pero ya en tiempo de pandemia, y ¿qué ella sintió? Yo manifesté la alegría, yo estaba feliz. Mi amiga, todo lo contrario, ella se sintió muy triste porque ella no se quería ir, porque en un inicio la maestría era online, ya luego la pusieron presencial y ella que yo no me quiero ir. Entonces, todo va a depender de cómo interpretemos eso que nos está pasando. Pero en general, sí las representa tal cual, o sea, de librito, como diríamos. Sí. Y una preguntita ya con esa respuesta. Entonces, la interacción entre las emociones y el comportamiento de la persona, ¿qué tan precisa es la representación? Las representaciones, todo va a depender de la persona, pero nos vamos a basar ahora mismo en Riley. Sí. Sí suele pasar eso, de que podemos manifestar varias emociones al mismo tiempo. Entonces, imagínense ustedes que para nosotros los adultos es bien confuso, que a veces, sí, estamos sorprendidos, pero me da miedo. Sí. Entonces, imagínense a los niños que desde pequeño su cerebro todavía no está totalmente desarrollado, no saben qué están sintiendo, no saben. Entonces, ahí es cuando los adultos podemos entrar para guiarlos, porque es bien abstracto para ellos a esa edad. Sí, para nosotros lo es, para ellos mucho más. Sí. Y tú sabes que pude notar que, por ejemplo, en Inside Out 1, me acuerdo que ellos, y ahí pude ver la comparación, las emociones de Riley eran como niños, igual que ella. Sí. Y ya las emociones de adulto, ellos estaban todos maduros. Incluso no era, felicidad la que en ese caso como era la que tomaba el mando, sino tristeza. Y había un nivel de madurez que ellos sabían cómo manejar las emociones de los adultos. Y no era que no existían, sino que obviamente ya han pasado por tanto y saben quizás cómo más o menos regular sus emociones. Que eso fue una diferencia que pude darme cuenta. Sí, eso es algo muy interesante de cómo lo representaron, porque ellos fueron acorde a ese desarrollo de ese cerebro pequeño. Uh-huh. Sí, era como que, sí, pero yo siempre quiero sentir la felicidad, yo nunca me quiero sentir triste. Pero ya cuando Riley está entrando a esa pubertad, a esa adolescencia que es súper confusa, de que las hormonas nos juegan, yo suelo explicar lo que nos juegan una gran travesura, porque pequeña no es, porque nos llegan muchas confusiones, pero como ya ella va madurando, ya ella va entendiendo que la tristeza no es mala. Uh-huh. Nos ayuda la tristeza. Su función básica es pararnos y analizar qué debemos de cambiar. Sí. Y también para recibir ese apoyo social que es muy necesario. Sí, 100%. Hay sobre el tema de quién dirige en el panel de control, hay un detalle que me parece interesante. Vemos en la primera que en Riley es la alegría, la principal. Y en algunos momentos, cuando pasamos rápidamente por la mente de los padres, vemos que en el padre es Furia la que dirige y en la madre la tristeza. Sí. Leyendo sobre eso, leí que algunas conclusiones que podían interpretarse de que, por ejemplo, en los hombres, a través de la furia, es una forma a veces socialmente aceptada de mostrar la frustración, y en las mujeres a través de la tristeza también es una forma en la que socialmente aceptada está sentirla, los sentimientos. Bueno, tenemos otra pregunta para ti, sobre básicamente lo más interesante un poco de la segunda, la película, las nuevas emociones. ¿Qué opinas tú de cómo incorporaron a las nuevas emociones y a las emociones que incorporaron?
Ok, la manera que ellos la incorporaron, la representaron, de que llegaron de la nada, destruyeron todo. Eso fue mientras yo estaba viendo la película, yo decía, wow, esto es exactamente lo que yo le explico a los padres cuando estoy en consulta. Y dije, la película me está ayudando en este proceso. Qué bueno, porque ya tengo una representación visual de lo que en realidad pasa. Y no sé si ustedes pueden hacer memoria de cuando llegaron a esa adolescencia, que todo fue así como de golpe, como que ya me importa más lo que dicen mis amigos. Pero entonces me da ansiedad porque yo no sé qué ponerme. Ahora entonces, por lo menos aquí, el sacarse la ceja a los 15, o en mi época, Sí. ya ahí se me cayó la cédula, pero bueno, en mi época era a los 15, entonces ahí era como que, ay Dios mío, pero todavía faltan tantos meses para que me saquen la ceja y ya mis amigas ya tienen la ceja sacada y todo va llegando así, de golpe. En caso de los chicos, que a algunos le empieza a salir un poquito la barba y no sé cuánto, ellos van empezando con esa parte de que la voz le empieza a cambiar. Entonces, ¿pero por qué mi voz me está cambiando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí viene la vergüenza de que me siento muy avergonzado de que eso me está cambiando, de que, ay, que me da pereza hacer esto y no sé cuánto. ¿A quién se parecería eso? Exactamente. Entonces, es una manera bien interesante y muy buena de representarlo porque va a ir preparando a ese niño porque no sabe lo que le espera en esa adolescencia, de que puede servir de herramienta para los padres en cómo explicarle. Es algo, o sea, maravilloso. Yo estaba una niña más viendo la película, yo ni palomita, porque yo decía, no, me voy a distraer con la palomita, yo la película 100%. Y eso fue algo, o sea, tal cual. Llegan de golpe, no sabemos qué está pasando, todo se vuelve un caos y es las hormonas, las emociones, todo mezclado. Con eso que tú mencionas, yo me puse a recordar y cuando yo estaba ya entrando en mi adolescencia, yo sentía cosas que yo me preguntaba por qué yo la estoy sintiendo, si antes yo no me sentía así. Y antes mis amigas me decían una cosa y yo no la tomaba tan importante, tan serias, y ahora sí, ¿por qué? Y yo le doy gracias a Dios que mi mamá es psicóloga y como que ella siempre me ayudaba en eso. Pero yo entiendo que obviamente eso cambia dependiendo de la persona, porque hay adolescentes que quizás cuando llegue ese momento lo que hace es que se frustran, se encierran, no hablan, se vuelven un poco más reservados, y en cambio otros es algo diferente. Entonces sí, yo siento que esa parte de que cuando inicia Inside Out 2, de esa revolución, cuando llegan esas emociones nuevas, es literalmente lo que pasa cuando uno vaya para adolescente y inicia esa etapa de desarrollo. Sí, perfectamente. Y que también, no sé si les pasó a medida que la fueron viendo la película, como a medida que iba avanzando, era como que, wow, pero cuando yo tengo ansiedad, yo me siento así mismo, que tengo que hacer 70 cosas, pero quiero avanzar, pero no puedo. Y es como que necesito ayuda, pero no sé cómo pedirla. Entonces ahí ya esos niveles de ansiedad, como le pasó a la pobre Riley, están muy elevados. Y esa es una manera muy buena de representarlo también. Sí, 100%. ¿Y tú cómo crees que esto puede ayudar tanto a los niños y adolescentes a entender y a gestionar esas emociones? Porque yo creo que la película en verdad es simple para entenderla, pero ¿cómo crees que le puede ayudar? Para nosotros es súper simple porque ya entendemos las emociones, Sí. ya la hemos sentido, ya estamos familiarizados. Pero para esos adolescentes que vienen nuevecitos de caja, los ayuda bastante bien porque inclusive hasta da varias técnicas psicológicas para relajarnos. Sí. Cuando ella estaba en ese partido de hockey, ella, cuando la sacaron en el penalty, no recuerdo, como el tiempo fuera, Sí. no recuerdo el término ahora en español, pero ahí ella empezó a respirar. Hizo esa respiración abdominal, que eso es fabuloso para poder relajarnos, porque a medida que nuestro cuerpo tiene más oxígeno, más relajado se va a ir sintiendo. Sí. Más relajado se va a sentir ese sistema nervioso y nos va a ayudar a pararnos, a quitar esa tensión de lo que nos está generando la ansiedad, que fue lo que le pasó a ella, que fue como, ok, respira, vamos a hacer esto. Pero entonces ella todavía estaba pensando y hasta que ella no dejó de pensar, ella no se pudo calmar. Sí. Entonces ahí vemos cómo le puede enseñar a un adolescente de qué hacer. También ella como distraerse pensando en otras cosas, cuando ella sale con las amigas, pero ahí
esa parte, ahí me la dañó un poquito, porque ahí ella empezó a darle mente, así en buen dominicano, en lo que estaban pensando las demás, en ese cuaderno de la coach, de que yo tengo que verlo, yo tengo que saber si ya yo voy a estar dentro del equipo. Entonces ahí vemos que aunque nos estemos distrayendo con otro tema, si permitimos que eso que nos molesta entre, pues entonces ahí se cae esa relajación. 100%. Sí. Están esas situaciones explícitas que presenta la película, pero también hay algunas, vamos a decir, implícitas, ya sea, por ejemplo, hubo varias escenas donde la vergüenza escondía a la tristeza. Y bueno, ¿cómo puede esta película básicamente ser utilizada como para enseñar a los niños y a los adolescentes sobre estas emociones que no son como tan fáciles de comprender? Ok, la manera, ¿por qué la vergüenza escondía la tristeza? Eso es algo muy interesante porque a veces entendemos que socialmente sentir tristeza, eso es una vergüenza, eso, yo soy psicóloga, yo no me puedo sentir triste. Si yo estoy triste, yo no puedo hacer eso, nadie puede saberlo porque ¿qué clase de psicóloga soy? Entonces ahí lo asocia bastante bien porque el ser humano es un ente biopsicosocial, de que está la parte genética, la parte biológica, la parte psicológica que tenemos cada uno y también esa parte social de cómo ese ambiente en el que estamos va a influir bastante en nosotros. Entonces, si tal vez los padres de Riley hubieran utilizado otras técnicas para abordar diferentes temáticas, tal vez cuando ella sintiera esa tristeza, ella no sintiera esa vergüenza. Esa vergüenza no tendría que esconderla como ella lo hacía. Sí. Entonces, ahí va por esa línea. Incluso hasta los padres de Riley estaban aprendiendo, porque yo creo que no llegué a ver en la película cómo ellos hacían para tratar de ayudarla quizás con sus emociones, porque ellos estaban también descubriendo una nueva Riley, como qué está pasando con ella, qué podemos hacer para que ella se sienta mejor. No estamos entendiendo por qué ella se nos escapó, por qué está haciendo tal cosa. Entonces quizás también yo diría, ahora pensándolo, como que debieron quizás esa parte reforzarla en la película, cómo puede ser el papel de los padres. Ok, ahí yo voy a contradecirte un poco. Okay. Usualmente lo que pasa en esos padres que ya tienen esa adolescente, ya sea chico o chica, eso es lo que suele pasar. Los padres se le olvida cuando fueron adolescentes, porque ya hace 2 añitos, vamos a decir. Pero ya cuando les toca a su hijo o a su hija, ellos no saben qué hacer. Y sus emociones también hacen tal cual hacen mamá y papá, que se ponen locos, como que, espérate, ¿pero qué está pasando? Yo no estoy entendiendo. Y es una manera bien chula de ponerlo, porque yo quiero pensar que hay una Intensamente 3 de cómo va a ser esa adolescencia o ese adulto joven cuando ya Riley llegue ahí. Porque los padres usualmente no saben qué hacer. Entonces, hay algunos, o una muy buena parte, que busca ayuda ya cuando llegan en esta etapa. Porque la verdad que es tan confuso para los adolescentes como para los padres. Porque si dicen, no te preocupes, que eso no es nada, lo que me dicen tus amigos. No, para ese adolescente, su mundo se le está cayendo, aunque sea porque algo tonto, no le secaron el cabello como ella quería. Sí. Uh-huh. O ella no logró entrar al equipo de hockey. Ya su mundo se estaba acabando porque no entró el equipo. También sus amigas iban para otra escuela. Entonces era demasiados cambios, aparte de lo que ella estaba manifestando dentro. Uh-huh. Sí. La película, estas dos, ¿no? Esta saga, destaca por la representación audiovisual a través de pues, el lenguaje cinematográfico y de mucho simbolismo, lo que pasa dentro de la mente de cada uno de nosotros. Lo podemos ver, una de las partes más interesantes para mí de ver es fuera de el cuartel general, ese amplio valle que hay, donde hay huecos que es como cráteres que simbolizan así como el olvido, lo que se le olvida a Riley, el flujo de conciencia. Eso me pareció muy, muy interesante, porque estaban unos personajes ahí, un par de emociones al lado del río, y Riley estaba pensando en cosas que no le gustaban, y pasaba un brócoli, pasaba
otras cosas. Todos esos aspectos me parecen de lo más interesante, lo que diferencia la película. Y otro elemento es una secuencia importante en la película, que es el ataque de ansiedad que tiene Riley. ¿Cómo lo viste específicamente, el ataque de ansiedad? Porque es una secuencia importante, ¿cómo la viste representada a través de todos los símbolos y lo que mostraban? Ok, enfocándonos en esa parte del ataque de ansiedad. Ustedes vieron que ansiedad quería tomar el mando. Ahora el mando era mucho más amplio porque tenemos emociones nuevas, nuevas situaciones. Y ya en el punto que ella llega, sí, yo puedo lograr que ella entre al equipo de hockey, perdón. Yo lo puedo lograr, sí, yo voy a hacer todo lo posible. Entonces, cuando ella veía que todos sus intentos eran fallidos, de que ella decía, yo tengo el plan perfecto, yo lo voy a lograr. Y ya cuando ansiedad vio que no lo podía lograr, entró en un ataque de ansiedad, que es algo muy similar de lo que nos pasa, de que si nos aceleramos muchísimo, se nos acelera el corazón, se nos sube la tensión arterial, todo va a ir cambiando. Mi manera de pensar va a cambiar y por eso ansiedad ya se quedó como un estado de shock, por así decirlo, pero aún así ella estaba haciendo 1001 cosas para poder lograrlo. Era como que estaba y no estaba. Exactamente, era como que yo lo voy a lograr, voy a hacer 10,000 cosas para poder lograrlo, pero aún así no lo estoy logrando porque estoy tan acelerada que no puedo... No puedo ni pensar bien. Exactamente, entonces ahí cuando interviene Alegría, que fue bastante difícil para poder calmar ansiedad, fue un reto y fue entre todos, porque Alegría sola no lo iba a lograr. Por más feliz que yo intento ponerme, no hay manera. Tengo que utilizar todas mis emociones en su respectiva medida para poder lograrlo. Y ya luego, no sé si vieron que cuando ansiedad estaba como que un poquito al mando, como ¿Al principio? No, al final, ya cuando todo estaba controlado, que ella tenía su tecito, ya ahí Riley tenía esas herramientas para poderse relajar. Y, ansiedad le recordaba que había un examen. Sí. Que ansiedad le recordaba tal cosa, pero los demás ayudaban, no solamente ansiedad. Entonces ahí vemos que esos niveles de ansiedad eran los adecuados. Sí. Y que la ansiedad no es mala, nos ayuda a conseguir eso que queremos. Por ejemplo, ustedes quieren graduarse con honores, me imagino. ¿Y qué ustedes hacen? Se ponen un poquito ansiosos y estudian. Sí. Entonces esa es la función primordial, lograr objetivos. Y ya que destacamos como esos aspectos positivos que tiene la película, ¿qué otros aspectos, quizás no tan positivos, crees que podrían ser malinterpretados por la audiencia joven? Ok, algo tal vez esa parte de Val, que se puede interpretar que ella es como la validación que queremos de los demás, de que sí, yo tengo la validación de mis amigos, eso es lo más importante, yo voy a lograr todo lo que quiero, de que me voy a sentir feliz, pero sabemos que eso no es la realidad. Ya luego de adulto, a medida que vayamos madurando, nos damos cuenta que eso no es lo más importante. Lo más importante es que uno se sienta bien con uno mismo. Y tal vez esa parte pueda reforzar como esa importancia de la validación de los demás hacia mí. Entiendo que para mí sería solamente esa parte en específico. Ok. Sí, bueno, hemos hablado de muchísimas cosas que pasan por nuestra mente, pero a mí me gustaría que usted nos dé varias recomendaciones a los padres que van a ver la película con sus hijos para como poder ayudarles a entender mejores los conceptos que presentan la película, porque hay algunos que son emociones renegadas, complicadas, que no entienden, etcétera. Entonces, la manera de que los padres pudieran utilizar la película es: vemos la película, luego de la película vamos a hacer un análisis de la película, no decirle, vamos a analizar la película. No, porque eso no va a ser nada atractivo ni para los padres ni para los chicos. Pero sí, mira, tú viste cuando ansiedad quería entrar al equipo de hockey, ¿te ha pasado algo así? Entonces ahí ese niño, ese adolescente, se va a quedar ahí pensando, pero mira, cuando yo estaba en exámenes finales, yo quería sacar A en todo,
Pero entonces yo me puse tan acelerado que yo no supe, me quedé frisado en el examen, me quedé paralizado, que suele pasar bastante, inclusive ahora de adultos nos puede pasar. Entonces, ir haciendo asociaciones de cómo ellos sienten esas emociones y cuándo las sienten, para ir identificando en qué momentos les generan bienestar y en cuáles les genera malestar. Sí, yo siento que eso deberíamos hacerlo todos. Claro, 100%. Sí. Y me imagino que todos se fueron identificando de que, Sí. wow, cuando yo estoy ansioso me pasa eso. Wow, cuando a mí me da vergüenza, o sea, literalmente yo me quiero Ujú. tapar, desaparecerme, de que la tierra me trague. Y eso nos va pasando. Y a veces con la misma envidia, que no hemos tocado mucho de la envidia, Ay, sí. que la envidia en niveles normales es buena, porque es, por ejemplo, si yo veo, vamos a decir, una chica en el gimnasio que tiene un cuerpazo, yo voy a sentir un poco de envidia, es como que, wow, yo quisiera tener ese cuerpo. Y ahí eso me va a motivar a ir más al gimnasio, a comer mejor. Entonces la envidia en los niveles adecuados es muy beneficiosa para nosotros. Claro. Si yo veo que hay alguien que se destaca, vamos a decir, en diagnósticos, ¿qué yo voy a hacer? Voy a estudiar más, voy a seguir actualizándome para seguir siendo mejor. No mejor que esa persona, pero sí mejor que yo. Sí. Ujú. Porque eso es lo importante, no es compararnos con los demás, siempre con nosotros, porque cada quien tiene su propio tiempo, su propia manera de desarrollarse. Entonces, si nos comparamos con los demás, entonces ahí ya la envidia no está siendo saludable para nosotros. Sí. Y yo creo que en la película lo abarcaron muy bien porque a pesar de que no tuvo de que un protagonismo, yo siento que ellos le daban el chance a Riley de que su caballo está lindo, siéntelo, díselo, que eso fue algo que pasó, que la envidia vio el cabello de una de sus compañeras nuevas y dijo, wow, qué cabello más bello. Y obviamente Riley ya después se unió al grupo, tenía su cabello así, pero no le dieron, yo creo que la mala interpretación de que envidia, Riley hizo tal cosa porque quería eso a la mala, por así decirlo. Entonces siento que en esa parte lo hicieron muy bien. Sí, ahí con envidia lo hicieron genial también. Sí. La película tiene tantos elementos, tantas representaciones, es tan detallista, me parece a mí que si la viéramos cuando la veamos o si la viéramos por segunda vez o otras veces, pudiéramos captar muchos detalles que ni siquiera en ese momento son como el foco del plano. No es como lo principal que está pasando en la pantalla, sino por los alrededores. Hay muchas cosas. ¿Hay alguna emoción o aspecto o elemento en la mente de Riley? Incluso, por ejemplo, los cráteres o el flujo de conciencia. ¿Hay algún aspecto de la psicología que te hubiera gustado que estuviera o que te interesaría mucho ver cómo se representaría? Probablemente sería desarrollar un poquito más esa parte de la personalidad, porque la personalidad en las personas en general se va a ir desarrollando desde la niñez hasta la adultez. Entonces ahí vamos viendo, pero me imagino que tal vez era por la edad que tenía Riley en ese momento, pero ahí vamos viendo que todo lo que nos pasa, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, o sea, ese material genético, ese ambiente al que estamos expuestos y también esa parte psicológica, cómo va influyendo y va formando esa personalidad. Y lo representaron muy bien, pero me hubiera gustado como que lo ampliaran un poco más, de que como ampliarlo en el sentido de, sí, es muy importante y por qué eso que está pasando es muy importante para que se desarrolle esa personalidad. A mí me hubiera encantado que tal vez le hubieran representado o le hubieran dado más protagonismo a esa parte, no solamente como se enfocó en ansiedad, Ujú. pero me imagino que es que ahora mismo a nivel mundial los niveles de ansiedad están bastante altos en el sentido que estamos post pandemia, de que se detonaron muchísimos trastornos emocionales que ninguno sabíamos que las teníamos. Entonces ahí fue que se dio como la fórmula perfecta para que debutaran cada uno. Pero esa parte del desarrollo de la personalidad, tal vez desarrollarlo
un poco más, valga la redundancia. Okay. Respecto a la personalidad, recuerdo unos momentos en los que pasan, por ejemplo, ciertas cosas que van cambiando. Por ejemplo, cuando Riley conoce al nuevo equipo, conoce a las nuevas amigas, algunas cosas que va diciendo o que va haciendo que lo representan dentro de la mente de Riley, como que hay estanterías de esas gigantes que se van cayendo, también hay otras que están en construcción y eso. Sí, porque a medida que nos vamos desarrollando, hay algunas que ya no son importantes para nosotros. Entonces ahí era cuando se destruían, de que, surgió una nueva. ¿Pero por qué? Entonces, porque ya ahí sí es importante para nosotros. De esa manera que esa personalidad antigua que ella tenía, ese self, que era el azulito, que ellos fueron a la identidad. buscar, exactamente, Sí. que ellos fueron a buscar, que pasaron en bicicleta, literalmente, y ya luego que lo recuperaron, vieron que no era, ya eso no era Riley, Sí, total. ya se estaba formando una nueva personalidad. Entonces me hubiera gustado tal vez como ya en el momento que se desarrolló o que se empezó a desarrollar esa nueva personalidad, ampliarlo. Que los desglosaran mejor. Exactamente. Con eso que tú mencionaste de la ansiedad, yo creo que también quisieron abarcar tanto la ansiedad, porque yo creo que es un tema que quizás en la actualidad tú dices, como adulta y también como psicóloga, que también recae un peso en ti, yo estoy ansiosa y la gente te va a ver, ¿por qué tú sientes ansiedad? Tú eres psicóloga, tú deberías manejarlo perfectamente, tú sabes lo que es eso. Entonces, siento que es un tema que no se habla mucho ya cuando estamos grandes, tú sabes. Entonces, como que quizás ahí quisieron verlo como que todos pasamos por esos niveles de ansiedad y que es algo normal, que eso es lo que yo creo que muchas veces a uno le da miedo o vergüenza decir, tengo ansiedad ahora mismo, quizás no puedo manejar eso. Sí, probablemente se hayan enfocado en esa parte, así como les dije, que esos niveles de ansiedad, también los niveles de depresión, pero como ya la Sí. tristeza tenía todo solucionado en el sentido de que ya ella entendía que era válido, que Riley la sintiera o la necesitara en algunos momentos, pero sí en esa parte de ansiedad estoy de acuerdo contigo de que todavía sigue siendo un tabú y mucho más en esos profesionales de la salud mental. De que los de afuera entienden que ella es psicóloga. Claro. Ella tiene su vida resuelta. Ella sabe si siente ansiedad. Ella seguro ni la siente. Ajá. Claro que sí, todos somos humanos. Eso es algo válido y necesario porque nos ayuda a conseguir ese objetivo que queremos. Nos ayuda a tener ese motor para lograrlo. Sí. Sí, bueno, en mi control de mando ahora mismo está la curiosidad, entonces haré una pregunta un poco más personal y es si tienes unos proyectos a futuros en relación con la neurociencia y la educación emocional, que vi como que tocas un Sí, claro. La idea mía es psicoeducar. A largo plazo, psicoeducar a la población de que entienda que cuando estamos sintiendo diferentes emociones, nuestro cerebro va a cambiar. Ya intensamente me abrió el camino. Y de que se puede ir trabajando desde los niños hasta los adultos, que hay maneras de que podemos autorregularnos y estar bien, de que, por ejemplo, yo tengo una escuela de refuerzo y ahí yo trabajo con los niños tal vez de un enfoque diferente, de en vez de obligarlos a que hagan algo y que ellos sientan ese miedo, esa vergüenza, no van a lograr esos objetivos educativos. Entonces mi manera es validarlos emocionalmente, de que ellos sí puedan entender que sí lo pueden lograr, que también no se lo saben ahora, ya luego lo van a ir aprendiendo, de ir aprendiendo esos nuevos conceptos de una manera divertida, de que si hay emociones positivas, va a haber un mejor aprendizaje que va a perdurar a lo largo del tiempo, que no sé si tal vez ustedes se ubiquen cuando tenían un profesor malo en el colegio. A ustedes se les hacía difícil esa materia, me imagino. Claro. Era complicado y probablemente si el maestro, no lo estoy satanizando ni nada por el estilo, pero tal vez el utilizar esa educación tradicional le cerraba ese paso de incluir esas emociones positivas para ese aprendizaje.
Hay técnicas que yo utilizo también con mis estudiantes aquí universitarios, de que así vamos a tener un quiz. Y ellos se asustan y yo, mis hijos, tranquilo. Y la manera de yo hacer el quiz es con una gamificación, un juego, y ahí yo puedo evaluar todos los conceptos y no los voy a pasar por esa ansiedad, ese estrés de que una hoja, un papel o en la computadora tomar el test. Porque yo fui estudiante, tuve esas emociones negativas que eran necesarias en ese momento y yo me pongo en su lugar para enseñarles que si nos sentimos felices, podemos aprender mucho más. Entonces, ese sería como esos proyectos, ir psicoeducando a la población dominicana, tanto en mi consulta privada como en esa escuela de refuerzo que tengo. Súper. Finalmente, Denise, algo que tú te llevas de la película, una sola cosa que tú dirías, esto es lo único que saco y a quien quiero darlo de consejo, quiero darlo en terapia para los niños o adultos. Una sola cosa. Una sola cosa. ¿Por qué una sola cosa? Porque es tan... Bueno, tengo dos, un billón entonces. de cosas. No, pero tal vez algo que yo sacaría así, que es importante sentir todas las emociones y que todo va a estar bien a medida que vayamos caminando en ese proceso terapéutico. Súper. Denise, gracias por haber estado compartiendo con nosotros tus conocimientos. Realmente, Intensamente, para mí es una película que yo creo que hay un debate entre si es para niños o es para adultos, pero yo creo que es para ambos, ¿verdad, Denise? Sí, es para ambos. Así para que los padres puedan entender lo que ellos están sintiendo y sus hijos también. Y a los niños para irlos preparando a qué les va a ocurrir en X cantidad de años. Tal vez no se van a acordar, pero tenemos esa herramienta ahí para volverles a recordar. Claro. Y irlos preparando poquito a poco. Sí. Y nada, bueno, a mí de manera personal me gustó mucho la película. Me gustó mucho también el enfoque que le dimos aquí en el programa con Denise. Y siento que es una película para que todos quizás tomemos conciencia de es válido sentir las emociones. Es válido que si tú ahora mismo, Madeline, te sientes aburrida o sientes temor, yo te voy a dejar sentir tu emoción porque tienes que sentirla. Si no la sientes ahora, vas a explotar en otro momento y va a ser peor. Entonces, siento que la película realmente, al menos en el momento que salió, fue el momento oportuno para todos nosotros. No sé qué ustedes piensan, chicos. Sí, a mí también me gustó mucho, junto con la primera también. Y como dije, también es un reto para ellos poder representar todo eso y hacerlo de esa manera tan detallista, También ellos se asesoraron de obviamente muchos expertos Claro. Sí. de la salud mental y psicólogos, psiquiatras para, por ejemplo, dibujar algunas emociones o algo así. Y muy, muy bueno y que apoyemos a estas producciones con estas ideas así innovadoras. Sí, yo pienso que es una película para sentir. A veces uno, como estábamos hablando aquí, no piensa en eso o hace como que uno trata de no pensar en eso. Pero esa película como que nos incentiva a sentir y que está bien sentirlo. Sí, 100%. Y qué bueno que lo compartimos y hablamos todo esto con Denise. Denise, para que la gente te conozca, si quieren hacer consulta contigo, tus contactos, cómo encontrarte y todo. Claro, yo estoy en el Centro de Bienestar Emocional, Dr. Zoilo Emilio García. Estamos ubicados en la República del Líbano, en los Jardines Metropolitanos. Ahí estoy para lo que necesiten. El teléfono es 809-241-7781. Y también, si necesita alguien algún refuerzo educativo, tengo la escuela de refuerzo que se llama Y Steps. Estamos ubicados en los Jardines del Este, bien similar. Y me pueden contactar al 829-343-9050. Y ahí estoy para ayudarlos para lo que necesiten. Muchas gracias, Muchas gracias. Denise. Les recordamos que nos sigan en Spotify como Conversalo. Por igual en Instagram como @expucamaima para que estén atentos a todas nuestras actividades. Y nos vemos en una entrega más de Conversalo. Bye. Bye. Conversalo Podcast. Conversalo Podcast.
Conversalo Podcast. Para pa 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 pa.